Aunque Jerusalén por los años ha sido muy codiciada y muchas invasiones le han ocurrido al punto de ser destruida completamente, como por ejemplo Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 589 a.C., hoy día Irak. En el año 64 a.C., las tropas romanas de Pompeyo se lanzaron a la conquista de Jerusalén y quedó anexionada al imperio como provincia de Judea. La Guerra Santa de Salino declaró la guerra a los cruzados en Palestina y culminó con la conquista de Jerusalén en 1187 y fueron esparcidos por toda la tierra. Hitler quiso acabar con los judíos en los campos de concentraciones porque ellos, por ser el pueblo de Dios donde quiera, prosperan. Y así sucedió en Alemania, al verse ellos como relegados a un segundo plano, donde la bendición la tenían entonces los judíos, los quisieron exterminar. En el año 1948, la ONU declaró a Israel como nación nuevamente. A pesar de esto, Israel ha mostrado misericordia por las leyes de la Torá y ha permitido que extranjeros se acerquen a su fe y a su Dios. Hola, mi nombre es Mabel de Armas y esto es Enfoque Bíblico. Hoy vamos a estar hablando sobre la vida de un hombre que fue el primer gentil convertido al Evangelio. Está en el libro de Hechos, capítulo 10, verso del 1 al 48. Se cree que Cornelio era un prosélito. Un prosélito era un gentil convertido al judaísmo que representaba todas las doctrinas y presentes de la economía judía y era considerado un miembro pleno de la comunidad. Este era circuncidado y practicaba las leyes judías. Este Cornelio era un suboficial de mucho rango en el ejército legionario de infantería y era un oficial de carrera, es decir, empezaba como soldado raso e iba ascendiendo por méritos y antigüedad. Este hombre vivió en Cesarea y pertenecía a una compañía llamada italiana, pero hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Ahora, había un problema. Estos prosélitos eran respetados por los judíos, pero no podían entrar a sus casas ni al revés, porque la ley se consideraba que se contaminarían. Cuando la Biblia habla de que los judíos le decían perro a los gentiles, era cierto. Cuando a Jesús se le presentó a aquella mujer cananea que le pedía que liberara a su hija de un demonio, respondiendo le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo 15:26. Volviendo a Cornelio, este hombre tuvo unas características que llamaron la atención de Dios y provocaron que a través de la redención salvífica de Jesús entrara el evangelio a los gentiles. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadosos y temerosos de Dios, con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hechos 10 del 1 al 4. Lo primero que debemos saber es que todo lo que hacemos no pasa desapercibido para Dios. El Señor está atento a nuestras oraciones, pero también a nuestras acciones. La Biblia dice que esto quedó en la memoria de Dios. Lo que hacemos en secreto, nuestro Padre lo recompensará en público. En este capítulo podemos ver a Pedro que fue a orar en el terrado y en visión Dios le dijo que ya no podía llamar inmundo a lo que él limpiaba, hablándole claramente, ya que los judíos, como dijimos, no entraban a la casa de los gentiles. Siempre los gentiles estuvimos en el plan de Dios desde que se le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, Génesis 12 del 2 al 3. Es un error decir que nosotros somos el Israel espiritual. Dios nunca ha olvidado a su pueblo, así que somos los gentiles. Nosotros los gentiles somos la rama silvestre que Dios injertó en el olivo, Romanos 11. En el libro de Juan, capítulo 1, verso del 11 al 13, dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando Dios le habló a Cornelio a través del ángel, le dio instrucciones porque el Señor no trabaja a lo loco. Dios siempre tiene un plan y estos son de bienestar.
Quiero hacer notar que cuando el ángel se le apareció a Cornelio, no le predicó el evangelio, ya que a ellos no les es permitido hacerlo. Los ángeles no tienen la experiencia de haber pecado y de haber sido redimidos. Él los remitió a Pedro para que éste le predicara. Le dijo dónde estaba Pedro con especificidades, porque Dios siempre sabe dónde están sus hijos. Cornelio envió a 2 de sus criados y a un soldado que le asistía a buscarle. Imagino el susto que pasaría Simón el curtidor cuando vio en la puerta de su casa a 3 extraños romanos y uno de ellos soldado, preguntando por Pedro específicamente. Pero Dios ya tenía todo preparado y Pedro ya estaba apercibido por la palabra de Dios. Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Verso de 22 al 23. Cuando leemos la Biblia, podemos ver que gracias a gente que entregaron su corazón y que se atrevieron a creer, provocaron que millones de personas pudieran ser salvos a través de los años. Verso del 24 al 30. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común un mundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunar, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Este Cornelio no era solamente alguien que amaba a Dios, oraba y ayudaba a los pobres, sino también era alguien que involucraba a su familia y amigos, o sea, les predicaba la palabra. Cuando Pedro llegó a su casa, encontró a muchos esperándolo. Para Pedro era difícil entrar a la casa de un gentil por las costumbres judías, pero comprendió que Dios no hace acepción de personas y que la obediencia es mejor que el sacrificio. Ya había entendido eso cuando el sumo sacerdote y los saduceos echaron mano de él y de Juan y les prohibieron que hablaran de Jesús, y ellos le respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando Cornelio le explicó sobre la visión del ángel, Pedro contestó. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Versículos 34 y 35. Después Pedro les anunció el evangelio, verso 44-46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. La enseñanza que me gustaría dejar es que cuando se levantan gente como Cornelio, que adoran a Dios con toda su casa y adoran con sus limosnas y no se quejan tanto, entonces Dios manda a Pedros que te prediquen para que la gloria del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. La Biblia no dice mucho más de lo que pasó con Cornelio, pero sí habla que los cristianos de la casa de César, porque el evangelio después de ese día se expandió a los gentiles. Pablo le dijo a los filipenses: todos los santos os saludan, específicamente a los de la casa de César. Filipenses 4:22. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te guarde. Amén.